Hablemos de los conceptos básicos a la hora de trabajar con streaming de audio. Y para eso vamos a ir leyendo un poquito juntos, vamos a ir hablando. ¿Por qué es importante esto de los conceptos básicos? Perdón, antes de seguir. ¿Por qué es importante esto de los conceptos básicos? Porque aunque a veces hablamos el mismo idioma, no nos entendemos. Quizás ustedes llaman a algún elemento del servicio de una manera diferente a como debería llamarse o a como lo entiende el técnico que les atiende. Y entonces muchas veces pasamos más tiempo entendiéndonos o tratando de saber qué es exactamente a lo que nos referimos que resolviendo el problema. Además, ustedes como proveedores deben de capacitarse y deben de mejorar su conocimiento de servicio para que siempre puedan utilizar los términos técnicos correctos y que entiendan qué es lo que significa cada uno. Por eso es que vamos a tomar unos pocos minutos para hablar de algunos conceptos esenciales. Y el primero de ellos es Sonic Panel. Cuando hablamos de Sonic Panel, estamos hablando de un panel de control diseñado para estaciones de radio, ya sea para revender radio o simplemente para tener mi radio. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que se hace aquí? Un proveedor, por ejemplo, nosotros montamos uno o más servidores, compramos una o más licencias de Sonic Panel, instalamos, configuramos y entonces así es como podemos revender o vender este servicio más bien. Cuando ustedes compran una radio o un reseller, están comprando un pedacito de ese servidor, porque de pronto la inversión de tener toda una infraestructura propia es muy elevada. Entonces, el reseller de radio te permite hacer lo mismo, pero en menor escala, con una menor inversión. Menciono esto porque es importante recordar, Sonic Panel es un panel de control. Si ustedes ponen en Google Sonic Panel, van a ir a la página de Sonic Panel y a veces los clientes se confunden, están iniciando sesión en la página de Sonic Panel y no. Tienes que iniciar sesión en el panel de control que te damos nosotros, donde hemos instalado Sonic Panel. Y te permite entonces transmitir a través de Shoutcast y Icecast, que son dos motores de transmisión de radio. Ya hablamos de eso en clases anteriores y hoy lo voy a volver a explicar. Sonic Panel te permite crear, gestionar, monitorear tus radios en forma simple, transmitir en vivo, transmitir por auto DJ, saber cuánta gente te está escuchando y demás. Y para ustedes, para los resellers, Sonic Panel les permite la gestión de múltiples cuentas, es decir, les permite crear radios, estaciones para sus clientes. Les permite asignarles recursos, darles a unos mayor capacidad de oyentes simultáneos o menor, etcétera. Y todo desde un panel muy fácil de usar. Ya lo vamos a conocer un poco más, vamos a hacer un recorrido de Sonic Panel en breve. El Sonic Panel para revendedores. Si ustedes no quieren revender y quieren más bien solamente tener la radio por ustedes, pueden revisar las clases anteriores donde ya hicimos recorridos del panel de control Sonic Panel para clientes. Hablemos de Shoutcast y Icecast. Como mencionamos en clases anteriores, estos son como antenas. Cuando vas a transmitir, Shoutcast es una antena sencillita, la conectas y transmites. Icecast es una antena más compleja, más potente, más difícil de instalar y de usar. Shoutcast es un software muy antiguo, está en el mercado desde 1999, te permite transmitir radio en línea de forma simple, es plug and play, muy fácil de usar, no es nada complicado. Funciona a través de un servidor, que es la infraestructura que nosotros tenemos, que recibe la señal del locutor, que son ustedes, ya sea que estén conectando algo en vivo o algo pregrabado, y lo distribuye a las personas que están conectados a través de formatos MP3 y AAC. Es el más popular Shoutcast en la industria, es lo que más se utiliza o es el motor de streaming más utilizado. Y en el contexto de ustedes como resellers de radio con Sonic Panel, pueden ofrecerles a sus clientes la facilidad de transmitir rápido y sin necesidad de montarse su propia infraestructura. Por el otro lado tenemos a Icecast. Hace exactamente lo mismo, pero este es un software libre, gratuito. Es más potente que Shoutcast, tiene más opciones, es más flexible, pero es más difícil de utilizar. También tiene una mayor cobertura en cuanto a formatos, pueden transmitir en MP3, en OGG y en AAC. Y pueden también ustedes tener múltiples fuentes de destino o pueden enviar más que eso a través de puntos de montaje, es decir, hacer transmisiones en distintos formatos y en distintas calidades al mismo tiempo.
En el contexto de ustedes como revendedores, Icecast es una alternativa muy popular a Shoutcast. Sonic Panel ofrece las dos. Ustedes pueden elegir entre las dos. Y así sus clientes, pues si alguien quiere tener una radio rápida, sencilla, sin mucha complicación, pues elige Shoutcast. Si quiere de pronto tener un poquito más de control, quiere tener un poquito más de potencia, quiere transmitir en mejor calidad, quiere transmitir en distintos puntos de montaje, entonces puede utilizar Icecast. Ambos están disponibles para ustedes. Vamos con el siguiente. Tenemos al Auto DJ. ¿Qué es Auto DJ? Auto DJ es una función de Sonic Panel que les permite transmitir de forma automática 24/7 sin que ustedes estén conectados al servidor, sin que ustedes estén transmitiendo nada en vivo. ¿Cómo funciona? Ustedes cargan listas de reproducción en el Sonic Panel y estas se van reproduciendo de forma automática según algún cronograma que ustedes hayan cargado. Esta es una herramienta muy popular, importante para ustedes porque les van a permitir a sus propios clientes tener una emisora 24/7, hacer una parrilla de programación y cosas por el estilo. ¿Qué pueden transmitir ahí? Música, jingles y demás. ¿Ya? Eso es Auto DJ. Un concepto muy importante y muy poco entendido es el ancho de banda. En Gigacore no se preocupan tanto por el ancho de banda, ni como resellers, ni como clientes finales, pero es importante entender el concepto porque no todos los proveedores les dan ancho de banda ilimitado. El ancho de banda en el streaming de audio se refiere a la cantidad de datos que se transfieren entre el servidor Sonic Panel y los oyentes que tienen en ese periodo de tiempo, por ejemplo, en un mes. Se mide en kilobits por segundo y afecta directamente a la calidad de audio y el número de oyentes que pueden conectarse de forma simultánea. Normalmente, para los revendedores, el ancho de banda es un concepto clave y caro y costoso. Los proveedores mayoritariamente les van a dar un tope, una cantidad de gigas al mes y ustedes tienen que hacer alcanzar eso. En Gigacore, como les decimos, les damos ancho de banda ilimitado, pero de pronto ahí ustedes tienen esa tranquilidad, pero si no están trabajando con Gigacore, este es un factor clave que ustedes tienen que saber distribuir entre sus planes para que pueda alcanzar. ¿Qué pasa si en medio del mes se quedan sin ancho de banda? Las radios de todos sus clientes se van a caer y no va a sonar hasta el próximo mes o hasta que le paguen un poquito más a su proveedor para que les dé un poquito más de ancho de banda. Reitero, en Gigacore no tienen ese problema, pero es importante entender el concepto. Ahora, hablemos de oyentes simultáneos. Ese sí es un límite que tenemos en Gigacore y se debe entender. Los oyentes simultáneos son el número máximo de personas que pueden escuchar la emisora de un X cliente al mismo tiempo. Y este límite es determinado por nosotros en los planes de streaming o de reseller de streaming. Ustedes tienen un tope también en sus planes de reseller de radio y es importante que ustedes configuren esa cantidad simultánea de forma adecuada, generosa, para que puedan ofrecer planes que sean competitivos. Usualmente, a mayor cantidad de oyentes simultáneos, pues mayor ancho de banda, mayor capacidad, mayor CPU se requiere en el servidor. Por eso suele ser un factor importante a la hora de planificar sus servicios. Dado que ustedes tienen ancho de banda ilimitado al trabajar con Gigacore, entonces los oyentes simultáneos, la única preocupación que tienen es con la cantidad que les asignamos en el plan, la cual, por cierto, se asigna por overselling. ¿Qué significa esto? Un detalle importante que no he colocado acá, pero que es importante que lo tengan presente. Esto significa que si un reseller, ustedes tienen, por ejemplo, 5,000 oyentes simultáneos como límite, y ustedes crean planes, no sé, crean un cliente y le dan 2,000, no significa que les queda 3,000, para nada. Les quedará o se les descontará los oyentes que ese cliente realmente tenga, no los que ustedes les asignan. Al final, el cliente que les compró la radio solo tiene 5 oyentes simultáneos, entonces se les descuenta 5, no se les descuenta los 2,000 que ustedes le asignaron. A eso llamamos overselling. Un detalle importante también es que los planes ciertamente tienen límites, pero son planes bastante generosos en cuanto a oyentes simultáneos. Muy bien, vamos a continuar ahora hablando de los puntos de montaje. Un punto de montaje es una ruta o dirección desde la que ustedes o hacia la que ustedes pueden transmitir para que ustedes puedan enviar una señal, por ejemplo, pueden transmitir una calidad baja, una calidad media, una calidad alta.
Pueden enviar la señal en distintas calidades o en distintos formatos para adaptarse mejor a las necesidades, por ejemplo, de velocidad de conexión de sus oyentes. Esto se hace con Icecast, los puntos de montaje. Por ejemplo, ustedes pueden transmitir en una calidad de 128 kbps en formato MP3 y pueden tener otro canal en el que van en AC a 64 kbps para los que tienen una conexión más pobre. Entonces pueden enviar o crear estos puntos de montaje. Cada radio de sus clientes tiene un tope de 3 puntos de montaje, es decir, puede crear 3 canales de distintas calidades o formatos, cada una de las radios. Ese es un valor que no se puede modificar. Vamos con otro concepto que es importante y este se va a unir con el siguiente que tenemos también aquí y tiene que ver con el host name. Amigos, los planes de reseller les permiten a ustedes personalizar la URL de transmisión. A eso le llamamos host name. Cuando decimos URL personalizada, estamos diciendo host name. ¿Qué es esto? Es el nombre del dominio, el nombre de dirección que identifica a un determinado servidor. Por ejemplo, si ustedes compran un servidor, un reseller de radio en Gigacore, probablemente en este momento, hoy 2025, se les va a asignar a un servidor que se llama nazca.globalhost1.com. Si compraran un servicio de radio normal, no un reseller, van a ser asignados a otro servidor que probablemente se va a llamar as100.globalhost1.com. Son los hostnames de los servidores a los que son asignados. Y en el contexto del reseller de radio, ustedes pueden personalizar esta URL. ¿Para qué? Ciertamente nuestros nombres de host son marca blanca, es decir, no dice Gigacore, para que sus clientes no sepan que somos sus proveedores. Dice Global Host 1, un nombre que no hace alusión a nada. Pero aún así, ustedes pueden retirar eso y colocar su propio nombre. Por ejemplo, Marcitech Solutions compra un reseller de radio. Imaginemos que Marcitech Solutions tiene un dominio que se llama marcitech.com y entonces él puede tener su host name que sea radio.marcitech.com. Y ahí es donde los clientes van a acceder. Esto lo vamos a ver en forma práctica en un momento más. Pero es importante entender que la configuración de un hostname no es algo que ustedes hacen en nuestro panel solamente. Ustedes necesitan tener el dominio registrado y necesitan tener un gestor de DNS, un hosting hacia donde apunte ese dominio, en otras palabras. Y ahora tiene que ver con el subdominio. Cuando estamos configurando el hostname, siempre les vamos a pedir que sea un subdominio. Un subdominio es una extensión del dominio principal. ¿Bien? Y luce, por ejemplo, así, radio.tudominio.com. El dominio aquí, miren, es este, tudominio.com. El subdominio es lo que ponemos detrás, como un punto de separación. Por ejemplo, radio.tudominio.com, ventas.tudominio.com, etc. El host name siempre va a ser un subdominio, siempre. Vamos a continuar. Hablemos ahora del bitrate, que es la calidad de transmisión. Esta es la cantidad de datos que se transmite por segundo, la calidad con la que se va a transmitir una pieza de audio, por ejemplo, es el que determina la calidad y el consumo de ancho de banda. Una vez más, el ancho de banda en Gigacore no es un problema, pero sí la calidad. Por ejemplo, si ustedes transmiten en una calidad muy baja, el audio se va a distorsionar. Por ejemplo, 64 kbps de pronto para dispositivos móviles, ¿sí? De pronto porque ya se va distorsionando, ya no es tan nítido, de pronto para una conexión muy baja. 96 kbps, estamos hablando de una transmisión de tipo CD, los CDs que habían antes, ¿no? Si hablamos de 128 kbps, 256 kbps, ya estamos hablando de Spotify, ese tipo de calidad, de YouTube Music, ya es una calidad mucho mejor, de alta definición. 328 creo que es el 320, perdón, kbps, que es el más alto, ya es una calidad de estudio, es una calidad muy, muy alta, muy, muy buena. Entonces, ahí ustedes pueden definir el bitrate, pero temas a considerar. Salvo que estuvieran trabajando en Gigacore o
que su proveedor, al igual que nosotros, les dé el ancho de banda ilimitado, el bitrate, si lo elevan, va a consumirles más ancho de banda. ¿Sí? Cuidado con eso. En Gigacore no es problema. Dos, importante recordar que a mayor bitrate, mejor calidad de transmisión necesitas. Tú, como el locutor, el que está enviando los audios, tienes que tener una buena calidad de subida, porque estás enviando más datos de Internet. Y el oyente también debe de tener una buena calidad de Internet para poder, por ejemplo, reproducir 320 kbps. De ahí que es tan importante recordar que si mis oyentes no tienen muy buena conexión a Internet, es mejor bajar un poquito el BPS, digo, el kbps, bajarle un poquito la calidad para que no tengan cortes en la transmisión. O también el Icecast, que les permite enviar, les decía, 3 señales, es decir, 3 calidades diferentes para que puedan adaptar según sus velocidades. Y finalmente, también recordar que el bitrate no genera transformación de la calidad del recurso original. Por ejemplo, si yo cargo una canción en mi auto DJ cuya calidad es muy mala, muy baja, digamos que está en 64 kbps, y yo coloco en mi Sonic Panel que se transmite en 320, igual va a ir en 64 porque la fuente, la canción original, ya tiene esa calidad. Subir la calidad en el auto DJ no implica que mejoramos mágicamente la calidad de la transmisión original o del archivo fuente. Eso va como le estén ustedes transmitiendo. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Ya acabamos, son 14 nada más. Vamos a hablar del puerto. El puerto es un número que se le asigna a la conexión de un servidor para transmitir datos. Y en el tema de streaming, cada emisora de radio necesita un puerto específico para enviar su señal y permitir que los oyentes se conecten. Ahora, en Sonic Panel, digo en Sonic Panel porque hay otros paneles, Sonic Panel no es el único, pero en Sonic Panel cada estación recibe un puerto automáticamente para el auto DJ, para la transmisión en vivo y demás. Pero, amigos, una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, ese puerto no se puede personalizar, no se lo puede cambiar. Si ustedes vienen de otro proveedor y me dicen, Alexis, que ya me daban este puerto, yo necesito el mismo puerto, no puedo cambiar el puerto porque tengo una aplicación que ya está configurada así, no puedes. Porque Sonic Panel hace la asignación de forma automática. Si nosotros editáramos ese puerto, podríamos entrar en conflicto con otro puerto que ya esté en uso, puesto que esto lo está controlando Sonic Panel de forma interna. Por eso no les podemos personalizar los puertos. De hecho, en la mayoría de ocasiones, siempre cuando hacen alguna actualización, tendrán en algún momento que cambiar un puerto o un IP en cualquier panel de control. Es importante entender eso. Miren, cada industria tiene su complejidad, ¿verdad? Y en el tema de radio, en algún momento ustedes tienen que cambiar la IP o cambiar el puerto. Eso es una realidad. Entonces, decir algo como, Alexis, yo quiero pagarte y nunca quiero que me cambie la IP del puerto, es algo que no va a pasar. Si tienes un proveedor ético y transparente, en algún momento te van a decir, hay que actualizar ese servidor, porque se desactualizó, porque el hardware está mal, porque, perdón, tengo aquí algo que me suena, déjenme silenciarlo para concentrarme bien. Bien, porque algo está sonando, porque algo está fallando a nivel de hardware, porque el software se actualizó, tienes que actualizar. Y cuando actualizas el servidor, en muchas ocasiones vas a cambiar la IP y el puerto. Esa es una realidad que tienes que entender y tienes que asumir y tienes que tener la capacidad de poder actualizar tus aplicaciones. Si estás buscando una industria en la que no se mueva nada, esta no es esa industria. Todo cambia en la informática, en Internet, todo cambia y los puertos y las IPs no son la excepción. Muy bien, vamos a continuar. Hablemos ahora de la IP. ¿Qué tiene que ver la IP con el streaming de audio? La IP es una asignación numérica que se le da a un servidor en la red para identificarlo, como el número de teléfono. Es algo único. Y en el streaming de audio, la IP es básicamente eso, la identificación que tiene el servidor de donde se va a transmitir. En Sonic Panel, los resellers y los clientes pueden, si quieren, utilizar su IP junto al puerto para hacer una transmisión. Se puede. Sin embargo, recomendamos nosotros no utilizar su IP, sino más bien utilizar el hostname o el subdominio. ¿Por qué? Porque si transmiten por la IP va a ir sin certificado SSL, la transmisión va a ir de forma insegura. Por eso. Muy bien, vamos terminando. Penúltimo concepto, el SMTP. Algunos dirán,
los que ya saben dicen, ¿qué tiene que ver el SMTP, que es un tema de correo electrónico, con Sonic Panel? Tiene mucho que ver. Cuando ustedes venden una radio, su Sonic Panel va a enviarle un correo electrónico al cliente con las credenciales de acceso. Si no tienen configurado en un SMTP, ese correo no se va a enviar y si se envía, va a llegar a spam. El SMTP entonces es un protocolo que se usa para enviar correos desde un servidor. En el contexto de Sonic Panel, ya les expliqué, les permite a ustedes enviar esos correos automáticos con el mensaje de bienvenida, datos de acceso y demás a sus clientes. Y para garantizar la entrega, recomendamos usar un SMTP externo. Puede ser el de su hosting o comprar alguno, bueno, eso ya va de ustedes. Y no utilizar el motor de correo que viene en Sonic Panel porque usualmente esos correos se van a ir a spam. Y vamos con el último tema que tiene que ver con el espacio de disco. Y con esto acabamos la teoría, amigos. El espacio de disco, en el contexto de Sonic Panel, es la cantidad de almacenamiento disponible en el servidor y como resellers es la cantidad de almacenamiento que ustedes tienen, por ejemplo, 50 gigas. Y ustedes van a ir asignando estos recursos a sus clientes. Pero en Sonic Panel se maneja en megas y probablemente ustedes manejan en gigas. Entonces, 1 giga tiene la equivalencia de 1024 megas. Tengan en mente eso. Ejemplos de asignación. Si ustedes quisieran asignar un plan con 5 gigas, tienen que multiplicar 5 por 1024, nos da 5120 megas. Entonces, en el campo de almacenamiento, en el valor deben de poner 5120 y eso equivaldrá a 5 gigas. Bien. Si ustedes quieren ofrecer 3 gigas de almacenamiento, 3 por 1024 nos da 3072 megas. Eso es lo que tendrían que colocar. Es importante entender esta conversión. Para algunos es algo muy básico, pero a veces para otros no nos es muy claro y por eso lo hemos mencionado el día de hoy. Y con eso, amigos, terminamos lo que es conceptos básicos.